En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo el María y por las benditas almas del purgatorio. Hoy tenemos uno de esos grandiosos santos, todos son grandes, pero es cierto que algunos impresionan más. San Camilo de Lelis, del siglo XVI, el siglo en que Lutero acusaba a la Iglesia Católica de falta de santidad, produjo, contra lo que dijo ese hereje, cientos de santos. Fue un siglo muy pleno de santos canonizados. Y San Camilo de Lelis, a través del año yo me he dado cuenta que no es muy conocido en Colombia, es un grandísimo santo, o no se le tiene tanta devoción, que tendría que calar más en las almas de los colombianos. Aquí es cierto, y está muy bien, otro grandísimo santo. ¿A qué me refiero? Es el santo de los enfermos. Y aquí en Colombia está muy bien también, pero el que más ha influenciado, porque está difundido casi por todas las capitales del país, es San Juan de Dios. Son los dos grandes santos del catolicismo en el cuidado y la cura de enfermos. Al colombiano, si se me permite decir así, le suena mucho más San Juan de Dios, que es el santo grandioso de la Iglesia Católica, de origen español, y San Camilo de Lelis es un total paralelo con él, otro grandísimo santo al cuidado de los enfermos, pero italiano. Aquí suena más el español. Me alegro por todos mis amores a España, pero tienen que conocer más a San Camilo de Lelis. Vivieron casi en la misma época. Cuando se muere San Juan de Dios, 1550, nace San Camilo de Lelis. Es posterior, pero el mismo año que se muere San Juan de Dios, 1550, nace San Camilo de Lelis. Y ya para empezar era un hijo noble, de una familia noble, la familia de los Lelis. Y el primer dato, ya lo dije en el pasado, pero con el favor de Dios todos los años lo haré, a favor de la familia numerosa y en contra de la malditísima anticoncepción y planificación, nació de una madre sexagenaria. No sé qué palabra usar, me expreso un poco en forma como los jóvenes, es un récord realmente. Nació de madre sexagenaria, vale decir que su mamá ya había cumplido los 60, y allí no dice que tenía 60, sexagenaria, todo ese periodo de los 60 hasta los 70, como se dice, octogenario, etcétera, etcétera. Entonces era sexagenaria su mamá. Se había pasado los 60 años y tuvo un bebé. ¿Y qué bebé? Un santo de primerísimo orden en la Santa Iglesia Católica. Por lo cual nos sirve también para insistir tantas excusas que dan los médicos modernos, llegan hasta la ridiculez, y me disculpan la palabra, me han contado a veces damas que a los 30 y tantos de años le dicen que no tengan más hijos, que es peligroso, pero por favor, falsísimo, falsísimo, hasta los 40, 42 años, 43 años, Dios dispone de la fertilidad de una dama, se pueden tener niños, y los médicos, con tal de que no haya niños y a favor de la anticoncepción y la unificación, ponen esas excusas para infundir miedos y que no tengan niños. Entonces la mamá de San Camilo de Lelis, que no tengo el nombre, interceda desde el cielo para que esas mentiras no calen en la mente de los o las colombianas y tengan muchos niños. Como ya dije hace muy poco, Colombia tiene una deuda, es el único país, podemos decir, los que tienen la Santa Misa verdadera, con 30 años de apostolado de la Santa Misa verdadera, y no hay ni una familia numerosa acá. Eso es una vergüenza. San Camilo y su mamá intercedan para que destruyamos esa realidad de no tener niños. A este país le han hecho más daño, lo he dicho varias veces, más daño que a mi país con el tema de no tener niños, porque en mi país nadie tiene niños, salvo los que van a misa en latín. Los que van a misa en latín todos tienen niños, y muchos niños. Acá nadie tiene niños, ni siquiera los que van a misa en latín. Una vergüenza, una vergüenza. Entonces San Camilo de Lelis y su mamá, que tuvo más de 60 años, cuando lo tuvo, ya había pasado los 60 años, cuando tuvo ese bebé y ese futuro santo, intercedan para que en Colombia se salde la deuda que hay de la familia numerosa. Impresionante, sexagenario, un dato que a uno lo deja pasmado. Y no solamente eso, sino que su mamá, cuando estaba encinta, cuando estaba embarazada, tuvo, según parece, una especie de sueño donde ella daba a luz un niño
que tiene una cruz marcada en el pecho, y después los Camilos, o la congregación de San Camilo de Lelis, llevan una cruz roja acá, la sotana negra y una cruz roja marcada aquí en el pecho. Y ella tuvo un sueño, parece haber tenido un sueño donde veía que daba a un niño con una cruz en el pecho y que lo seguían otros niños que ostentaban la misma señal, tal vez futura manifestación de la futura congregación que iba a fundar San Camilo de Lelis. Al principio estuvo en la carrera militar, que era muy común para esas épocas. Todos los nobles solían ser gente de armas. Se admiraba y se fomentaba mucho la valentía. Hoy en día se ha perdido totalmente eso, ser hombre de armas. Casi todos los nobles eran así. Y en ese mundo de ser militar se entregó por un tiempo a los vicios del mundo. Me estoy basando en la historia oficial de la Santa Iglesia Católica sobre la que está en hebreo, San Camilo de Lelis. Entonces, en ese mundo de la carrera militar se fue a los vicios del mundo, que a veces tristemente los militares siempre hay que defenderlos más en las naciones católicas, más cuando estos gobiernos de izquierda los atacan. Pero también es cierto que son en general gente muy respetuosa con Dios, los militares, pero también es cierto que a veces se fomentan o se pueden llegar a fomentar ciertos vicios en esas filas o en los cuarteles. Y bueno, se ve que Camilo no fue la excepción antes de convertirse. Se convierte a los 25 años, dándose cuenta de esa vida desordenada que llevaba, un gran dolor, concibió un gran arrepentimiento por haber hecho ese tipo de vida, y la resolución firme, realmente fue firme, de borrar esos pecados y cambiar de vida, hacer un hombre nuevo. Entre paréntesis, ya que estamos leyendo una traducción de la vida oficial de la Santa Iglesia Católica sobre San Camilo de Lelis, en la parte de la mamá, me voy para atrás, dice así, literalmente en latín: natus es matre sexagenaria. Nació de una mamá sexagenaria. Me gusta la expresión en latín, por eso quería ir para atrás. Seguimos entonces. A los 25 años se convierte, y el mismo día en que se da su conversión se dirigió al convento de los frailes capuchinos, pidió ser admitido allí, fue admitido. 2 veces llegó a tomar el hábito capuchino, pero 2 veces le surgió una herida en su pierna muy grave que le obligó a salir del convento. Había obtenido 2 veces el hábito y 2 veces tuvo que marchar. Se fue a Roma y fue admitido en el Hospital de los Incurables. El Hospital de los Incurables, que ya no tenían remedio, hoy en día le dicen medicina paliativa y le inyectan, ya pude verificar un dato, dosis mucho más altas de la morfina y otras drogas similares, supuestamente para que no sufran, ¿sí? Pero en dosis muy altas. Por un lado no se percibe tanto el dolor, pero por el otro lado en dosis muy altas apaga el corazón y apaga el pulmón. Se está haciendo casi es satánica la medicina moderna, a los grados que hemos llegado todos por los lineamientos internacionales, a los grados que hemos llegado de maldad hoy en día. Y los pobres médicos jovencitos los entrenan así en la universidad y creen que están haciéndolo bien. Y se ponen dosis mucho más altas que otras épocas. Ya les voy a decir cuántas, porque hace muy poco hablé con un médico que trabaja en medicina paliativa, de buena voluntad, y me dijo cuánto es la diferencia. Un médico que tiene, una persona que en medicina lleva, si no estoy equivocando, algo así como 30 años de graduada, y trabaja en eso. Entonces le pregunté, primero le hice notar un alma de total buena fe, y se sorprendió, y hasta se asustó, no lo había pensado. Y después le pregunté, cuando usted se graduó, ¿cuánto eran las dosis de morfina que ponían en los pacientes para tratar de que no sientan dolor? Era alrededor de los 20, creo que me dijo miligramos, la cifra de 20. Sí, en la actualidad, ¿cuánto están poniendo? 60. 60, me dijo. Es realmente... Los incurables de esa época eran cuidados por católicos para ayudarles a buen morir cuando Dios disponga, no poniéndoles dosis altas de morfina o drogas similares para acelerar la muerte. Es una eutanasia encubierta. Entonces,
yo lo conté alguna vez, cuando yo empecé mi sacerdocio, llevo, bendito sea Dios, 23 años de sacerdote. A mí me decían un enfermo grave, yo tenía una semana, 10 días para ir, y los enfermos se morían al mes, a los 2 meses. Hoy en día, hace muchos años que yo le hacía notar al Padre Pío que yo estaba sorprendido. Hace, por decir algo, 4 años atrás, a uno le avisan y 3 días después se muere. Algo debe estar pasando, yo le decía al Padre Pío, no es normal eso. Efectivamente, el boom de la supuesta medicina paliativa para los incurables, como hacía San Camilo Lelis, pero San Camilo Lelis dejaba que Dios decida cuando mueren y los cuidaba y los ayudaba a salvarse. Los médicos modernos, con estas dosis tan altas de esas drogas, les aceleran la muerte, les adelantan la muerte, por eso están muriendo mucho más rápido. Total, el tema es sacarse seres humanos de encima. En fin. Por supuesto, era el servidor de todos los enfermos, curaba sus llagas, los limpiaba. El apostolado con los enfermos siempre es muy duro, y más en las partes que tocan a la medicina, el cuidado, la limpieza, sus situaciones. Lo digo sin maldad por la realidad, a veces los dolores que los seres humanos que somos tan orgullosos y tan soberbios que largan nuestros cuerpos cuando están enfermos. Una vez me pasó ir a un hospital más bien pobre, una sala llena de enfermos de cáncer, llena. Era impresionante el olor que había allí, era realmente impresionante. Y estos santos, todas sus vidas, ayudando a estos enfermos, limpiándolos y sobre todo ayudándolos para ir al cielo, que es lo más importante de todo. Cuando él estaba todavía como laico, porque había dejado a los capuchinos ayudando a los enfermos allá en Roma, se dio cuenta que a través del estudio él podía servir mucho más a ese fin que él quería de ayudar a los agonizantes a salvarse a través de los estudios para ser sacerdote. Entonces escuchen este dato, de 33 años, a los 33 años se decidió a estudiar gramática. Y es cierto que en esas épocas a veces los que se dedican sobre todo a las armas, con San Ignacio de Loyola pasó algo parecido, no profundizaban mucho en sus estudios y él se dio cuenta que tal vez en el sacerdocio, tal vez no, sin duda en el sacerdocio, podía ayudar más a los agonizantes a su salvación. Se emprende el estudio de la gramática y de las lenguas latinas, supongo acá no se aclara, a los 33 años de edad, teniendo que compartir con niños que estudiaban a la par de él. Imagínense qué humildad. Y fue ordenado sacerdote tiempo después, y con algunos amigos que quisieron seguir, fundó la congregación, la congregación de clérigos regulares dedicados al cuidado de los enfermos, que tienen un cuarto voto, y su cuarto voto, los 3 votos clásicos, pobreza, obediencia y castidad, ellos agregan un cuarto voto de asistir a todos los enfermos, inclusive a los que están enfermos con peste, que para las épocas siempre se tenían mucho miedo a las pestes porque arrasaban una gran mortandad, y ellos no tienen voto, obligación ante Dios de asistir incluso a los enfermos en el caso de las enfermedades o las enfermedades por peste. Era amigo, hace poco también hablamos de lo singular que es este santo San Felipe Neri, es de la misma época y era el confesor de él. Miren cómo Dios atrae entre sí a santos. Quien lo confesaba al futuro San Camilo era San Felipe Neri, también ese santo impresionante, los milagros y las cosas tan pintorescas que ha tenido en su vida. Y San Felipe Neri le dijo al futuro San Camilo cuán grato es a Dios ese instituto que él fundaba y qué útil para la salvación de las almas, lo atestiguó San Felipe Neri, que lo confesaba, y le manifestó haber visto a los ángeles del cielo inspirar a sus discípulos qué palabra decir para ayudar a los moribundos. ¿Cuántas veces los sacerdotes nos encontramos frente a un moribundo y a veces una persona que no maneja tanto los principios más básicos de nuestra santa religión y para ayudar a salvarlo, una persona que no practica tanto nuestra religión y hay que ayudar a salvarlo? Entonces, las palabras que uno dice ante una persona que se está por morir o que está muy grave son importantísimas. Y San Felipe Neri le dijo al futuro San Camilo, tal vez ya era santo, que él había visto en una
visión que los ángeles inspiraban a sus discípulos qué palabra decirle a los moribundos. Eso le compartió San Felipe Neri. Hacía todos los esfuerzos que todo católico deberíamos poder hacer de ver al mismo Jesucristo en la persona de los enfermos, ¿sí? Deberíamos tratar con su gracia de ser todos. Y entre los milagros que hizo en su vida, y terminamos con eso, no nos queremos alargar tanto, en algunas oportunidades penetraba el arcano de los corazones, vale decir, él leía conciencias. Hay algunos santos que han tenido ese don, es impresionante, imagínense poder leer la conciencia de otro ser humano, que es una prerrogativa exclusiva de Dios. San Juan Bosco lo hacía y en este caso San Felipe Neri también. Otro milagro portentoso, obtuvo multiplicación de alimentos y, escuchen esto, yo creo, puede haber otros, pero de lo que yo recuerde, no recuerdo otro, que haya convertido el agua en vino, igual que Cristo. San Camilo de Lelis convirtió, uno de sus milagros fue haber convertido agua en vino, igual que Cristo, igual que Dios, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Y por último, y terminamos con eso, había profetizado el día en que él iba a morir, y murió en ese día. Hay varios santos, en este caso, que han profetizado el día de su muerte. Ahí tienen algunos rasgos de este grandísimo santo. Está muy bien por Colombia, que todos, casi todos los colombianos tienen en su mente al gran santo de los enfermos español, a San Juan de Dios, pero también es bueno que agreguen en sus espíritus al gran santo de los enfermos italiano, San Camilo de Lelis. Y las hermanas han hecho este librito, paso para que lo compren, sobre la vida de San Camilo, con ilustraciones realmente muy lindas, antiguas y muy alusivas a lo que ha sido su vida y su apostolado. Ave María Purísima, sin pecado concebido. en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.